Buenas, mi nombre es Marjoris Alejandra Giraldo Pantoja, estudio en la UNIMAD, hago parte del grupo 4 en Razonamiento y Representación Matemática. Voy a presentar el trabajo yo sola. Primer punto. 160 personas se unieron a un nuevo gimnasio el primer día que abrió. Se les preguntó sobre las razones principales por las que se habían decidido unirse. Una cuarta parte del grupo quería aprovechar el pago con descuento para aquellos que se unían el primer día. 3/8 su médico los aconsejó que se unieran. Y un quinto estaba motivado por ver los juegos. A. ¿Qué fracción de las personas que se unieron dieron alguna otra razón para unirse al centro? Y B. ¿Cuántas personas tenían otra razón para unirse? Bueno, primero vamos a empezar con la pregunta B, que dice: ¿cuántas personas tenían alguna otra razón para unirse? Bueno, primero debemos identificar los valores que tenemos para luego ir solucionándolos. Vamos a resolver lo que es un cuarto, que es la cantidad de personas que entraron el primer día por descuento. Bueno, un cuarto, aquí ya lo tenemos en el dibujito. Un cuadro dividido en 4 partes iguales. Entonces, para saber cuánto vale cada parte, lo que hacemos es dividir 160 entre 4. Nos equivale a 40. Entonces, cada cuadrito vale 40. Pero como dice un cuarto, lo que quiere decir es que un solo cuadrito está ocupado. Entonces, la cantidad de personas de las 160 que ingresó por descuento equivale a 40. También lo podemos hacer de otra manera, que sería un cuarto por 160. Cuando hay que hallar la fracción de un número, hay que dividir el número entre el denominador y multiplicarlo por el denominador. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que tenemos que coger este número y dividirlo entre este y luego multiplicarlo por este. Entonces sería así: 160 entre 4 equivale a 40 por 1 sigue siendo 40, que es el mismo resultado que nos dio aquí, 40. Entonces ya tenemos la primera parte, que es un cuarto de personas que entraron por descuento equivalen a 40 personas. Bueno, seguimos con el siguiente, que son los 3/8 que se unieron porque su médico les aconsejó. Entonces hacemos la gráfica. Aquí tenemos la gráfica 3/8. Aquí tenemos la gráfica de 3/8 y procedimos a llenar 3 espacios. 1, 2, 3. Como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos ahí 3/8. Entonces, ¿cuántos son 3/8 de 160? Proseguimos con lo mismo. 160 en este caso sería 8. Como vemos en la calculadora, 160 entre 8 equivale a 20. O sea que cada cajita equivale a 20. Así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, 160 entre 8 es igual a 20. Pero como tenemos acá 3/8, multiplicamos esos 20 por 3, que equivale a 60. Entonces, el 3/8 equivale a 60. Entre 8 equivale a 20 por 3 igual a 60. Entonces, ¿cómo lo hacemos de otra manera? Igual de esta acá. Entonces serían 3/8 por 160. Hacemos lo mismo que hicimos aquí arriba. Dividimos
160 entre 8, que equivale a 20, y después lo multiplicamos por 3. Por 3 equivale a 60, como lo pueden ver ahí. De las dos maneras se puede hacer y de las dos maneras es muy sencillo. Seguimos con un quinto, que son los que estaban motivados por los juegos. Entonces, un quinto. Como ahí vemos, marcamos 1. ¿Cómo sería aquí? De la misma forma que lo hicimos allá abajo. 160 entre 5 equivale a... Tomamos el teléfono. 160 entre 5 equivale a 32. Por 1 siguen siendo los mismos 32. Cada cajita de esta equivale a 32. Así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos de la otra forma? Muy sencillo. Un quinto por 160. Dividimos y luego multiplicamos. Da lo mismo, 32. Y entonces, el 1/5 de personas que entraron motivadas por los juegos al gimnasio el primer día fueron de 32 personas. Si sumamos todo esto, el 32, el 60 y el 40, podemos ver la cantidad de personas que entraron por un motivo, que fue que el 1/4 entró por el motivo del descuento, el 3/8 entró porque su médico le aconsejó y el 1/5 entró motivado por los juegos. Entonces sería 40 más 60 más 32. Nos da 132 personas. Porque 40 más 60, 100 más 32, 132. Que entraron por un motivo alguno. Para saber cuántas personas tenían alguna otra razón para unirse, muy sencillo. Como ya sabemos que 132 personas fueron las que se unieron por un motivo, que son estas, que el motivo fue el de descuento, porque le aconsejó su médico y motivados por los juegos. Como ya sabemos este número, solo tenemos que restar 160 menos 132 y nos da el total de 28 personas. O sea, que las personas que tenían alguna otra razón para unirse es de 28. Ahí ya tenemos resuelta la pregunta B, que dice ¿cuántas personas tenían alguna otra razón para unirse? Ahora pasamos a la A. Bueno, para saber en fracción cuántas personas se unieron y dieron alguna otra razón es muy sencillo. Como podemos ver, las personas que se unieron sin ninguna otra razón fueron 28. Cierto. Para convertirlo en fracción ponemos 28, como lo vemos aquí, sobre la cantidad de personas que eran, que es igual a 160. Así de sencillo, ya lo tenemos en fracción. Pero como es un número muy grande, solo que tenemos que simplificarlo. Entonces, la mitad de 28 es, acá usamos la calculadora, 28 entre 2 equivale a 14. Entonces, es igual aquí a 14. Y 160 entre 2 equivale a 80.
Pero como nuestros números todavía tienen mitad, se puede hacer aún más. Entonces, 14 entre 2 equivale a 7 y 80 entre 2 equivale a 40. Como podemos ver aquí, 40 tiene mitad, pero 7 ya no tiene mitad. Se preguntará, ¿y eso sí será exacto? ¿Y eso sí dará? Bueno, probémoslo. 740 por 160, que son la cantidad de personas que se unieron. Entonces, lo mismo, dividimos y luego multiplicamos. Aquí tenemos la calculadora para que nos corrobore. 160 entre 40 equivale a 4. Por 7, como pueden ver, nos da 28 completicos. El número exactico. Y entonces aquí está 28 y aquí respondemos la pregunta A del punto 1, que es ¿qué fracción de las personas que se unieron dieron alguna otra razón para unirse al centro? El número de personas es 28, pero en fracción nos queda en 740. Vamos a resolver el punto 2. El punto 2 dice así. María es la encargada de distribuir guantes de protección en la empresa. Ella tiene 3/4 de una caja de guantes. Cada trabajador necesita 1/6 de la caja de guantes para su uso diario. Bueno, el punto número 2 nos dice que María es la encargada de distribuir los guantes de protección en la empresa y que ella tiene 3/4 de la caja. 3/4 de la caja. Y que cada trabajador necesita 1/16 de ese 3/4 de la caja. Ahora vamos a hacer la gráfica. Bueno, aquí está la gráfica, no me quedó bonita, pero un poquito entendible. Supongamos que todas estas partecitas son todas partes iguales. 3/4 de una caja, aquí tenemos la caja y aquí tenemos los 3/4 de la caja. Y cada trabajador necesita 1/16 de esos 3/4. O sea, aquí tenemos 1, lo pasamos para acá y ese 1 lo dividimos en 16 partes. Supongamos que estas son partes iguales. Entonces sería esta partecita que necesita cada trabajador. 1/16 de ese 3/4 de cada. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Primero debemos dividir este 1/16 entre este 3/4. Dividir fracciones es lo mismo que multiplicar por el inverso de la segunda fracción. O sea, de esta manera. Si es 3/4 entre 1/16, entonces estaríamos multiplicando 3 por 16 y 4 por 1. Quedaría de esta manera. 3 por 16 y 4 por 1, que es igual, busquemos la calculadora. Listo, aquí la tenemos. 3 por 16 equivale a 48. Hacerlo por acá. Y 4 por 1, 4. Entonces, ahora como ya podemos dividir este número, porque todos estos no los podemos dividir juntos, primero tenemos que multiplicar para que nos bote uno solo y ahí sí dividirlo. Entonces vamos a dividir 48 entre 4 y equivale a 12. Lo que quiere decir que cada trabajador necesita 12 guantes para su uso diario. Gracias. Bueno, vamos a resolver la pregunta 3. La pregunta 3 dice así.
En una empresa se ha organizado un taller de primeros auxilios para los trabajadores. Inicialmente se planeó que participara un tercio de los empleados en el taller. Sin embargo, debido a limitaciones de espacio, solo pudieron asistir un cuarto de esos empleados. Después del taller, la empresa aún tiene 90 empleados que no participaron en el taller. La pregunta es, ¿cuántos empleados tiene la empresa? Bueno, aquí vamos a resolver la pregunta 3. La pregunta en sí nos dice que la empresa hizo un taller, el cual planeó que participara un tercio de los empleados. Un tercio de los empleados equivale al 33.3% de la capacidad de empleados de la empresa. Pero nos dicen que el un tercio de los empleados de la empresa no pudo asistir, sino que pongamos esto aparte porque no fueron estos, sino que fue un cuarto. Un cuarto. Listo. Se preguntarán a cuánto equivale un cuarto. Vamos a buscar la calculadora. Entonces aquí tenemos 1 entre 4 equivale al 0,25%. Así que un cuarto equivale al 0,25%. Pero si lo quieren también en gráfica, la podemos hacer. Aquí tenemos un cuarto en gráfica. No, todavía no lo tenemos y marcamos un cuarto en gráfica. Se supone que esta es la cantidad de personas que hay en la empresa. Entonces, si ponemos estos dos, cada uno equivale al 25% de los trabajadores. Como pueden ver, la suma de estos dos cuadritos equivale al 50, más el 50 sería el 100% de los trabajadores. O sea, que un cuarto equivale al 25%, que también se puede expresar de la forma de 0,25. También nos dice que la empresa aún tiene 90 empleados que no fueron al taller. Ponerlo por aquí. Estos son los 90 empleados que no fueron al taller. Y la pregunta es, poner aquí, forma de X, ¿cuántos empleados tiene la empresa? ¿Cuántos? A poner en... Bueno, lo escribí. Ahora sigamos a resolver esto. Un tercio ya se descarta. ¿Por qué? Porque estas personas no asistieron. Las que asistieron fue un cuarto, que equivale a 0,25% de la capacidad de... Lo siento. Nos dice que un cuarto, que es 0,25%, y estos 90 son los 90 empleados que les sobraron, que no fueron al taller. Bueno, sigamos. Entonces, un cuarto más X de número de empleados más 90 es igual a X, ya que esta X es el número exacto esta X se refiere a la cantidad de empleados que hay en la empresa. Por eso tenemos un cuarto con X, un cuarto de la cantidad de empleados que hay en la empresa. Entonces seguimos. Hacemos una... Bueno, entonces ahora vamos a despejar esta operación que tenemos aquí. Y quedaría de esta manera. 90 es igual a X, que es el número de empleados total que hay en la empresa, menos un cuarto de X. Sigamos.
90 es igual a X menos... ¿A qué equivale un cuarto? Lo podemos ver aquí arriba, a 0,25. 0,25 de X. Mayormente cuando tenemos aquí una letra como A, B, C o como esta que tenemos aquí X, que no sea un número en concreto, si equivale a 1, vamos a ponerlo por aquí abajito. A 1. Entonces quedaría 90. Bueno, entonces aquí quedaría 90 igual a, como este equivale a 1, entonces 1 menos 0,25x. Vamos a la calculadora, aquí para que vayan viendo. 1 menos 0,25 es igual a 0,75. Esto queda como 0,75x. Bueno, entonces ahora despejamos nuevamente y quedaría así. X es igual a 90, 0,75. Y aquí la X que tenía el 75 pierde porque pasa ya a este lado, que es el número total de trabajadores que hay en la empresa. Entonces pasamos a la calculadora. Ahorrar la que ya tenemos y 90 entre 0,75, disculpe, 0,75 equivale a 120. 90 entre 0,75 igual a 120. Entonces, el número de trabajadores que hay en total en la empresa equivale a 120. La empresa en sí tiene 120 empleados en total. Y así queda resuelto el punto 3. Ahora vamos a realizar el punto 4. Un asesor de seguridad y salud en el trabajo tiene 1/3 de los trabajadores en programa de vigilancia cardiovascular, los 2/9 en biomecánico. Si aún le quedan 40 personas para asignar al sistema, ¿cuántos trabajadores en total tiene? Bueno, las preguntas nos da cierta información. Nos dice que 1/3 de los trabajadores están en el programa de vigilancia cardiovascular. Entonces, 1/3, poner en pausa. Listo, que tenemos 1/3 en cardiovascular y 2/9 en biomecánico. En biomecánico. Y nos dice que tiene 40 personas por asignar al sistema. Aquí tenemos 40 personas por asignar al sistema. La pregunta es, ¿cuántos trabajadores tiene en total? Para saber cuántos trabajadores hay en total debemos sumar esta cantidad de trabajadores, el 1/3 que tienen cardiovascular y los 2/9 que tienen biomecánica. Sumamos estos dos y junto con este. Pero también tenemos que saber a qué equivale este 1/3 y este 2/9. El 1/3 equivale a 33.3% y el 2/9 equivale al 0,22%. Nos pregunta cuántos trabajadores tiene en total. Esto es lo que tenemos que conseguir. Esto es lo que debemos conseguir. ¿Cuántos trabajadores tiene en total? Para hacer una suma, los números deben ser homogéneos. Pero como vemos, no lo tenemos de esa manera, porque tenemos es 1/3 con 2/9. Esto lo vamos a sumar. Para poder hacer la suma, estos dos numeritos deben ser iguales.
entonces el 1/3 lo tenemos que amplificar. Amplificar es multiplicar estos números por el mismo número, ya sean de 2 en adelante. Ya sea hasta multiplicarlo por 2 y este por 2. Pero en este caso, para que este nos puedan dar igual, lo tenemos que hacer por 3. Y nos quedaría de esta manera. 1 por 3 es igual a 3 y 3 por 3 es igual a 9. Y ya estos dos quedan iguales y ya es una suma homogénea. Ahora sí, a sumar. 3 más 2 es igual a 5. Y este queda igual. 9. Entonces ya sabemos que la cantidad de trabajadores asignados es de 5, 9. Vamos a pasar aquí una rayita. Empecemos. 5/9 es la cantidad de trabajadores asignados de la empresa. Entonces, más 40, que es este numerito que tenemos aquí, que son los trabajadores que tenemos sin asignar. Asignar es igual a cuántos trabajadores hay en total en la empresa. Entonces seguimos. 40 es igual a la cantidad de trabajadores que tenemos en la empresa menos 5/9. 40 es igual a x. Tenemos que recordar que x equivale a 1. Menos 5/9. Vamos a ver cuánto equivale 5/9 en la calculadora. Bueno, como podemos ver aquí, 5 entre 9 equivale a 0.55. Entonces aquí sería 0.55x. Ahora sí. 1, recuerden que x equivale a 1. 1 menos 0,55. 1 menos 0,55 equivale a 0,45. Así quedaría 40 es igual a 0,45x. X pasa a este lado. 40 pasa acá. Queda entre 0,45. Bueno, entonces este número lo dividimos. Sería 40 entre 0,45. Ay, no. Bueno, a mí me dio 88,88. Pensé que me saldría un número exacto, pero no. 40 entre 0,45 es igual a 88,88. Pregunta 5. En una empresa se está evaluando la distribución de equipos de protección personal EPP entre los trabajadores. La proporción de trabajadores que necesitan cascos de seguridad en comparación a los que necesitan guantes es de 3,5. Si en total hay 120 trabajadores que necesitan EPP, la pregunta A dice: ¿cuántos trabajadores necesitan casco? La B: ¿cuántos trabajadores necesitan guantes? Y la C: si se descubren 20 trabajadores adicionales que necesitan EPP y todos ellos requieren guantes, ¿cuál será la nueva proporción de trabajadores que necesitan casco de seguridad en comparación con los que necesitan guantes? Bueno, en la pregunta 5 nos dicen que la proporción de trabajadores que necesitan cascos de seguridad en comparación a los que necesitan guantes es de 3/5. O sea que 3 necesitan casco y 5 necesitan guantes.
Si en total hay 120 trabajadores, ojo, este es un dato importante, 120 trabajadores, la pregunta A dice, ¿cuántos trabajadores necesitan cascos de seguridad? Aquí nos dicen que 3 cascos y 5 guantes. ¿Qué hacemos aquí? Sumamos estos dos, que nos da 8. ¿Por qué lo sumamos? Porque aquí nos dicen que hay 3 que necesitan guantes y, 3 que necesitan casco y 5 que necesitan guantes. De 120, como estos son 3 y estos son 5, son personas distintas, los sumamos y nos da un total de 8 personas. ¿Qué hacemos aquí después? La pregunta nos dice ¿cuántos trabajadores necesitan cascos de seguridad? O sea, este 8 lo dividimos, no, disculpe, este 120 lo dividimos con el 8. Quedaría así. 120 entre 8 es igual a, busquemos la calculadora. Aquí la tenemos. 120 entre 8 equivale a 15. Equivale a 15. ¿Listo? Entonces, la pregunta A, repito, ¿cuántos trabajadores necesitan casco? Aquí las personas son 3, 5. Entonces, cogemos ese 3 y lo multiplicamos por 15. Bueno, aquí lo tengo al contrario, pero es lo mismo. El orden no altera el producto. Es igual a 45. O sea que la respuesta de la pregunta A del punto 5 es que 45 trabajadores necesitan cascos de seguridad. Entonces vamos con la B. ¿Cuántos trabajadores necesitan guantes? Lo mismo. Sumamos el 3 con el 5, que equivale a 8. Lo dividimos el 120 trabajadores entre 8 trabajadores, que es los que tenemos aquí como guía, nos da 15. Pero como esta vez son guantes, entonces multiplicamos 5 por 15, que es igual, vemos aquí en la calculadora, a 75. Como les dije, cuando es en multiplicación el orden no altera el resultado. Ahí ven el 75. Y si quieren ver que sí es correcta, podemos ver aquí que 75 más 45 da 120, que es la cantidad de trabajadores que tenemos. Vamos ahora con la C. Bueno, la pregunta C nos dice si se descubren 20 trabajadores adicionales que necesitan EPP y todos ellos requieren guantes, la que acabamos de hacer ahora, guantes. ¿Cuál será la nueva proporción de trabajadores que necesiten cascos de seguridad en comparación a los que necesitan guantes? Bueno, lo que acabamos de leer es que aparecieron 20 trabajadores más que solo necesitan guantes. Entonces sería esta. Entonces cogimos los 75 trabajadores que teníamos solo que necesitaban guantes y los sumamos con los 20 que aparecieron. Entonces los 75 los sumamos con los 20 trabajadores que aparecieron. Más 20, esto equivale a 95. O sea que 95 trabajadores son los que requieren guantes ahora con los 20 trabajadores que aparecieron. También nos preguntan ¿cuál será la nueva proporción de trabajadores que necesitan casco de seguridad en comparación a los que necesitan guantes? Bueno, como no han aparecido más que necesitan casco, sigue el mismo valor. 45 con casco, con no que necesitan casco, y
lo que sube solo son los que necesitan guante, que equivale a 95 guantes, a 95 trabajadores que necesitan guante. Y aquí resolvimos la pregunta 5. Bueno, vamos ahora con la pregunta 6. La pregunta 6 dice: en una fábrica, el gerente de seguridad ha observado que por cada 5 trabajadores, 2 necesitan entrenamiento adicional en el uso de los equipos de protección personal EPP. Si en total hay 70 trabajadores en la fábrica, ¿cuántos trabajadores necesitan entrenamiento adicional? Bueno, el ejercicio nos menciona que por cada 5 trabajadores, 2 necesitan entrenamiento adicional. Esto sería 2 quintos. ¿Por qué 2 quintos? Vamos a hacer aquí una pequeña gráfica. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 5 espacios. Disculpen que quede chiquito, pero no soy muy bueno. Entonces aquí tenemos, digamos que estos son los trabajadores. 1, 2, 3, 4, 5. De cada 5 trabajadores, 2 necesitan entrenamiento adicional. Entonces por eso es un 2 quintos. También nos menciona que en el total de la fábrica hay 70 trabajadores. Este es otro número esencial. Tenemos 70 trabajadores. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, lo siguiente que hay que hacer es esto, que ya lo hemos venido haciendo en los ejercicios anteriores. Este 2 quintos lo multiplicamos por 70. Bueno, así se escribe, pero primero hay que dividirlo. Ay, disculpen, dividir. Primero hay que dividirlo y luego multiplicarlo. Entonces, 70 entre 5, busquemos la calculadora. Bueno, aquí tenemos la calculadora. Entonces, 70 entre 5 equivale a 14. Entonces, vamos a poner aquí un igual y bajamos. 70 entre 5 es igual a 14. Ahora, 14 por 2. Aquí para que vean que si son respuestas exactas, 14 por 2 equivale a 28. Entonces 14 por 2 es igual a 28. Este 28 es el número de personas que necesitan entrenamiento adicional en uso de la EPP de los 70 trabajadores que hay. Bueno, ahora vamos a resolver el punto número 7. Dice así: en una fábrica se ha establecido una provisión de gel desinfectante para manos que dura 20 días para un grupo de 30 trabajadores. Si el número de trabajadores aumenta a 50, ¿cuántos días durará la provisión de desinfectante para manos? Bueno, ahí nos dice que una provisión de desinfectante para manos a los trabajadores le dura 20 días. A 30 trabajadores. La pregunta es que si el número de trabajadores aumenta a 50, ¿cuántos días durará la provisión de desinfectante para manos? Bueno, primero debemos calcular cuántos días por trabajador representa la provisión de gel. Esto se calcula multiplicando el número de trabajadores por los días de provisión. Número de trabajadores por los días de provisión. Esto equivale a 30 trabajadores por 20 días, que es igual a 600. 600 días. No, 600 días. Esto equivale a 600. Esto equivale a 600 días como trabajador. Dejémoslo así.
en provisión. Ahora debemos calcular cuántos días durará la provisión si hay 50 personas. Para esto primero debemos determinar el consumo diario total en gel. Si la provisión de gel es de 600 días por trabajador y ahora hay 50 trabajadores, la duración en días que puede durar esta provisión se puede calcular así. 600 entre 50 trabajadores. Voy a poner una T. 600 días trabajador entre 50 trabajadores, que es igual, busquemos la calculadora. 600 entre 50 equivale a 12. Esto equivale a 12 días. Y eso es lo que duraría el gel 12 días para 50 trabajadores. Pregunta 8. Un producto tiene un valor de 600.000 pesos con IVA incluido. Determine el valor del producto sin el IVA. Tenga en cuenta que el IVA es de un 19%. Como vemos aquí, en la pregunta 8 tenemos un producto que vale 600.000 pesos. Tenemos que determinar el valor del producto sin el IVA. Pero primero que todo tenemos que saber cuánto es el IVA de esos 600.000 pesos. Bueno, nos dice que el IVA equivale a un 19%. Entonces ponemos en la calculadora el 19% de 600.000. El 19% de 600.000 equivale a 114.000 pesos. O sea que el IVA equivale a 114.000 pesos. 114.000 pesos. Entonces, ¿cuánto cuesta el producto sin IVA? Pongamos 600.000 menos el IVA, que equivale a 114, y nos da 486. O sea que el precio del producto sin el IVA equivale a 486.000 pesos. También lo podemos hacer de esta manera. El 19% equivale a 19 sobre 100, que en la calculadora nos da 19 entre 100 es igual a 0,19. 0,19. No solamente puede ser el 19, sino que puede ser cualquier otro número. Si es 12, entonces 12 sobre 100. Y esto lo pasamos a la calculadora y lo dividimos y nos vendría dando 0,12. Miren, aquí les puedo mostrar 12 y aquí nos da 0,12. Y para no hacer todo esto, solamente cuando queramos saber cuánto es el porcentaje de un número, solo le agregamos un 0 a la parte de adelante. Entonces en este caso sería 0,19. Para saber a qué equivale el valor del objeto que nos vendieron en 600.000 pesos sin el IVA, entonces ponemos 600.000 y lo multiplicamos por el valor del IVA, que equivale a 0,19. Entonces lo llevamos acá a la calculadora. 600.000 por 0,19 nos da 114.000. Entonces esto es igual a 114.000.
114.000 equivale al IVA de estos 600. Entonces, cogemos los 600 menos 114. Nos da 486. Esto equivale a 486.000 sin el IVA. O sea que el objeto que compramos sin el IVA equivale a 486. Gracias. Bueno, ahora vamos con la pregunta 9. La pregunta 9 dice: en una empresa de 500 trabajadores se realizó un perfil sociodemográfico y se encontró que el 30% de los trabajadores son hombres y consumen alcohol. El 25% de los trabajadores tienen riesgos cardiovasculares. Además, el 10% de los trabajadores son hombres, consumen alcohol y tienen riesgos cardiovasculares. Las preguntas son: A. ¿Cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol? B. ¿Cuántos trabajadores tienen riesgos cardiovasculares? C. ¿Cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol pero no tienen riesgos cardiovasculares? Y D. ¿Cuántos trabajadores tienen riesgos cardiovasculares, no son hombres y no consumen alcohol? Como pudieron ver en el ejercicio pasado, lo podemos hacer de dos maneras. Pero en este caso vamos a usar la segunda manera que hicimos en el ejercicio pasado, o sea, en el 8. Bueno, primero que todo tenemos que sacar los datos que tenemos que nos proporciona la pregunta, que son, nos dice que en una empresa hay 500 trabajadores, entonces vamos a poner aquí arriba el número 500, que es la cantidad de los trabajadores que hay. 500 trabajadores. Luego nos dicen que el 30% de los trabajadores son hombres y consumen alcohol. Vamos a poner aquí el 30% de los trabajadores, vamos a ponerlo así cortico, son hombres y consumen alcohol. Vamos a poner una A que se refiere al alcohol. El 25% de los trabajadores tienen riesgos cardiovasculares. Entonces aquí, el 25% de los trabajadores tienen riesgos cardio y una vez de vasculares. Listo. Y también nos dice que el 10% de los trabajadores son hombres, consumen alcohol y tienen riesgo cardiovascular. Entonces ponemos aquí que el 10% de los trabajadores son hombres y consumen alcohol. Ponerlo así cortico. Y tienen riesgos cardiovasculares. Bueno, tenemos que saber a qué equivale cada uno de este porcentaje, pero primero vamos a sacarlo en porcentaje, que es la pregunta A, la B, la C y la D. La pregunta A pregunta: ¿cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol? Aquí podemos ver que el 30% de los trabajadores son hombres y consumen alcohol, pero también el 10% de los trabajadores son hombres y también consumen alcohol. La diferencia de esto es que estos tienen riesgos cardiovasculares. Entonces, sumamos el 30 más el 10 equivale a un 40%, porque son hombres y consumen alcohol. Vamos con la B, que nos pregunta: ¿cuántos trabajadores tienen riesgo cardiovascular? Aquí podemos ver
que el 25% de los trabajadores tienen riesgos cardiovasculares, pero también el 10% tiene riesgo cardiovascular. Esto equivale a un 35% de los trabajadores. Nuevamente nos pregunta, ¿cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol, pero no tienen riesgo cardiovascular? Entonces aquí así nos vamos a esta. El 30% de los trabajadores son hombres y consumen alcohol, pero no nos dice nada que tienen riesgo cardiovascular. Entonces la C equivale a un 30%. Y la D nos pregunta cuántos trabajadores tienen riesgos cardiovasculares, pero no son hombres que consumen alcohol. Aquí el 25% nos dice, aquí en esta parte nos dice que el 25% de los trabajadores tienen riesgos cardiovasculares, pero no nos dice nada de que consuman alcohol. Entonces, esta equivale a un 25%. Como les dije, lo íbamos a hacer de la segunda manera que les mostré en el ejercicio anterior y esto equivale a ya sabemos que el porcentaje se divide entre 100, no importando el número que sea. Y esto siempre nos da un 0 con el número que tenemos aquí. Esto equivale a 0,40, este a 0,35, a este a 0,30 y a este a 0,25. Entonces, todos estos datos los multiplicamos por 500, que es el número de trabajadores. Entonces, o mejor dicho, 500 lo multiplicamos por este número que tenemos aquí. Entonces ponemos 500 por 0,40, igualmente 500 por 0,35, 500 por 0,30 y 500 por 0,25. Aquí traemos la calculadora. Entonces la primera es 500 por 0,40 equivale a 200. Listo. Entonces a 500 por 0,35 equivale a... ahora sí se ve bien. 500 por 0,35 equivale a 175. Y era 500 por 0,30 equivale a 150. 500 por 0,25 equivale a 125. Bueno, como vemos aquí en la pregunta A, la pregunta A nos pregunta cuántos trabajadores son hombres y consumen alcohol. De los 500 trabajadores hay 200 hombres que consumen alcohol. En la B nos dice cuántos trabajadores tienen riesgos cardiovasculares. 175 trabajadores tienen riesgos cardiovasculares. En la C nos pregunta cuántos trabajadores son hombres, consumen alcohol, pero tienen riesgos cardiovasculares. Aquí solo entra 150 trabajadores que son hombres, consumen alcohol y tienen riesgos cardiovasculares. Que de estos 200 aquí hay una parte. Para que no se vayan a enredar y si por de pronto suman esta no dan los 500. También nos preguntan de los 500 trabajadores, ¿cuántos trabajadores tienen riesgos cardiovasculares, pero no son hombres que consuman alcohol? Esto equivale a 125. ¿Por qué? Porque acá arriba podemos ver que el 30% de los trabajadores
son hombres que consumen alcohol. El 25% son hombres que tienen riesgos cardiovasculares, pero el 10% son hombres que consumen alcohol y tienen riesgos cardiovasculares. Pregunta 10. Explique cómo calcular porcentaje es útil en el análisis de un perfil sociodemográfico. Proporcione al menos 2 ejemplos específicos de cómo estos cálculos pueden influir en la toma de decisiones en el contexto de seguridad y salud en el trabajo. Además, discuta cómo la interpretación incorrecta de los porcentajes podría afectar negativamente la planeación y las medidas de seguridad en la empresa. Calcular porcentaje es una herramienta esencial en el análisis de perfiles sociodemográficos, ya que permite entender la distribución y la composición de una población en diferentes aspectos. Esto es particularmente útil en los ámbitos de seguridad y salud en el trabajo, donde los porcentajes pueden ayudar a identificar áreas de riesgo y a tomar decisiones informadas. En el primer ejemplo vamos a poner la identificación de grupos vulnerables. Si en una empresa se determina que el 25% de los trabajadores son mayores a 55 años de edad, es crucial identificar las necesidades de salud específicas de este grupo. Esto puede influir en una decisión de implementar programas de salud preventiva como chequeos médicos regulares o talleres para prevenir lesiones o enfermedades relacionadas con la edad, ya que por su edad es más probable que ellos puedan tener una fractura o un daño en alguno de sus 5 sentidos, ya sea el tacto, la vista o la audición. Segundo ejemplo. En una empresa fabricante de cualquier cosa, el 30% de los empleados trabaja en áreas con altos niveles de ruido, lo que los expone a riesgos auditivos. Este porcentaje ayuda a identificar la necesidad de medidas preventivas como el uso de protectores auditivos y la realización de chequeos médicos y periódicos para monitorear la audición. Si este porcentaje fuera ignorado o subestimado, la empresa podría no invertir en equipos adecuados o en programas de prevención, lo que aumentaría los casos de pérdida auditiva y afectaría la productividad de la empresa. Importancia de la correcta interpretación de estos cálculos. Si los porcentajes se interpretan incorrectamente, las decisiones basadas en los datos defectuosos pueden llevar a medidas inadecuadas o insuficientes. Por ejemplo, si se subestima el porcentaje de trabajadores expuestos a un ruido, la empresa podría no asignar suficientes recursos para la prevención o mitigación de ese ruido, lo que aumentaría los incidentes laborales. Por otro lado, subestimar un porcentaje podría llevar a una asignación desproporcionada de recursos, descuidando otros riesgos laborales que también requieren atención. Por tanto, un análisis riguroso y preciso de los porcentajes es vital para tomar decisiones informadas y efectivas, garantizando la seguridad y el bienestar.